Bueno, muy buenos días para todos. El día de hoy vamos a realizar el ejercicio de ponencia realizado por el estudiante Alfonso Barón con presentación al doctor Douglas Molina en noviembre del 2025. En este taller, el título de nuestra ponencia se llama Seguridad, Conflicto y Postconflicto. Desafíos y estrategias para la construcción de paz sostenible desde la perspectiva de los derechos humanos. Los ejes temáticos en los cuales nosotros nos basamos se llama seguridad, conflicto, posconflicto y construcción de paz. Esta ponencia se basa en el tránsito de nuestro conflicto armado, especialmente el posconflicto, y la construcción de una paz sostenible, analizándolo desde el derecho internacional humanitario y los derechos humanos. El problema radica en cómo se puede consolidar efectivamente la paz en un contexto de nuestro país en el cual está marcado por violencia, presencia de actores armados ilegales y profundas brechas sociales, garantizando la seguridad y los derechos de la población civil. La metodología que nosotros vamos a realizar es de carácter cualitativo descriptivo y como resultado se van a identificar cuáles son los principales desafíos del posconflicto: el desarme versus el rearme, la movilización, reintegración de combatientes y por otra parte la reparación integral a las víctimas y la transformación institucional para prevenir la repetición de la violencia, así como el enfoque en la seguridad humana que protege y prioriza integralmente a las personas más allá de los intereses del Estado. La conclusión subraya que una paz sostenible y duradera no solo es posible si se articulan estrategias de inclusión, reconciliación, justicia transicional y desarrollo con enfoque territorial. En este proceso, el papel de las fuerzas militares debe adaptarse a una doctrina basada en derechos humanos, asumiendo funciones de protección civil, apoyo humanitario y vigilancia y cumplimiento del derecho internacional humanitario. ¿Cuál es nuestra pregunta de investigación? ¿En base a qué la hacemos? La persistencia de los conflictos armados internos como los actuales, como en el que hay en nuestro país, y la fragilidad institucional, el contexto del posconflicto, las brechas entre seguridad, derechos humanos, evidencia la necesidad urgente de revisar los procesos de construcción de paz desde una perspectiva integral, pese a los avances normativos y acuerdos de paz distintos que hay actualmente. En particular, se busca que el rol de las fuerzas militares en este proceso busca que evitar tensiones de las fuerzas militares entre la necesidad de garantizar el orden y el imperativo de respetar los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. Esta ponencia se justifica porque hay que analizar críticamente las condiciones necesarias para consolidar la paz sostenible más allá del silenciamiento de los fusiles. Tiene una clara importancia social ya que aborda una situación urgente de cómo garantizar que la seguridad y la justicia convivan en contextos marcados por violencia histórica. ¿Cómo pueden articularse los componentes de seguridad, justicia transicional y la participación institucional para lograr una construcción de una paz sostenible con enfoque de derechos humanos, especialmente desde el rol de las fuerzas militares? Se busca que eh, haya un aporte de conocimiento para que esta investigación no solamente visualice las tensiones fundamentales en los procesos del postconflicto. El objetivo general: analizar cómo la articulación entre seguridad, justicia transicional y construcción de paz real puede fortalecer la garantía de los derechos humanos en contextos de postconflicto con un énfasis especial a las fuerzas militares de Colombia. Objetivos específicos: examinar los derechos normativos nacionales e internacionales como el derecho internacional humanitario, derechos humanos, acuerdos de paz, acuerdos de otros países que regulan la actuación de las fuerzas militares. Identificar los principales retos que enfrentan las fuerzas militares en la transición hacia la doctrina centrada en la protección de la población civil, la reconciliación y la construcción de paz sostenible. Proponer estrategias integrales desde el enfoque de derechos humanos que permita a las fuerzas militares contribuir activamente a la consolidación de paz en Colombia con instituciones estatales, privadas y la sociedad civil. El contexto: esta ponencia está realizada para los estudiantes de la Escuela de Derechos Humanos del Ejército Nacional, ubicada en Bogotá, y se desarrollará en el periodo académico de 2025-2026 como parte del proceso de especialización en derechos humanos. Metodología: es un enfoque cualitativo
que busca no solo comprender de manera profunda e interpretativa los procesos, percepciones, normas y prácticas que configuran la relación entre la seguridad. El alcance será descriptivo explicativo. Desde una dimensión descriptiva se busca caracterizar los marcos legales, institucionales y prácticos que guían la actuación de las fuerzas militares. Se van a utilizar técnicas de recolección de información, entrevistas semiestructuradas, que se le aplicará a oficiales en formación, alumnos y eventualmente pues expertos de justicia transicional y políticas de seguridad. Revisión documental: se van a permitir buscar o analizar profundamente convenios de Ginebra, Declaración Universal de los Derechos Humanos, legislación nacional, planes de desarme, reintegración, informes oficiales de la ONU, la JEP, Defensoría del Pueblo, estudios del caso como Sudáfrica, Guatemala y Colombia. Como diseño metodológico se adoptará un diseño de investigación-acción en la medida que se parte de una práctica institucional como la formación en derechos humanos dentro del ejército, esto no solo busca contribuir en algo crítico, sino mejorarlo en la práctica. Lo que les decía, el trabajo se desarrollará en el contexto de la Escuela de Derechos Humanos del Ejército Nacional, con sede en Bogotá durante el periodo académico 2025-2026. Se garantizará el respeto a los principios éticos de la investigación cualitativa, incluyendo el consentimiento informado de los participantes, confidencialidad de los datos recogidos y el uso responsable de la información con fines académicos y no políticos. Actualmente, en la revisión de la literatura que nosotros hicimos, el concepto de seguridad ha evolucionado desde la visión tradicional estatal hasta un enfoque más centrado en la persona. La seguridad nacional clásica privilegia la defensa del territorio y la soberanía, enfocándose en amenazas externas y la capacidad militar del Estado. Y la seguridad humana, formulada, respaldada por la ONU, redefine la seguridad en función de las personas y no de territorios. Galton introdujo la idea de violencia estructural como pobreza en forma de violencia y cultura como normas que justifican la opresión. También la Carta de los Derechos Humanos consagra como fin primordial mantener la paz y la seguridad internacionales, promover la cooperación económica, social y derechos humanos. El artículo 1 del mismo documento vincula explícitamente los derechos humanos, desarrollo y la paz. A nivel hemisférico, la Carta de la OEA y la Declaración Americana reafirmaron igualmente la relación entre democracia, derechos y paz. Este es un conflicto armado contemporáneo que presentan características distintas a las guerras interestatales clásicas de la era anterior. En la posguerra fría se han agudizado las guerras civiles, los conflictos irregulares, la violencia política fragmentada. eh, Aparecen nuevas fronteras difusas entre guerra interna y crimen organizado. En contextos de análisis de conflicto se reclama una perspectiva multidimensional. Eh, Hay niveles estructurales de ideología, de los actores que alimentan la violencia. También Boutros Ghali, en su informe de una agenda para la paz en 1992, reconoció la complejidad contemporánea de proponer diplomacia preventiva en gestión de un conflicto con estos ejes clave. Las acciones deben evitar disputas que escalen a violencia y construcción de la paz y la construcción de la paz en el posconflicto, como aquellas medidas que fortalezcan la paz y eviten la recaída de la guerra. Transición al posconflicto. Justicia transicional y reconciliación. La justicia transicional se refiere al conjunto de respuestas sociales, políticas y jurídicas que permiten esa transición. Incluye mecanismos judiciales, procesos penales nacionales e internacionales, no judiciales como comisiones de verdad, reparaciones, formales en instituciones. No hay un modelo único, pues cada sociedad diseña una ruta, pero en general incluyen muchas verdades públicas. Se incluyen sanción a los mayores responsables, memorialización y garantías de no repetición. Entonces también habla de autores como Lederach, subrayan que reconciliar implica crear la Casa de la Paz sobre infraestructura social que involucre a múltiples actores locales y extranjeros. Galton habló de las 3R posteriores a la violencia: reconstrucción, que es recuperar la infraestructura y la confianza; reconciliación, que son curar heridas sociopersonales; y resolución,
que aborda las causas profundas. Estos enfoques coinciden en que la paz duradera requiere tanto transformar actitudes como reformar estructuras. Construcción de la paz. La construcción de la paz no se entiende como el esfuerzo continuo para crear condiciones de convivencia segura, sino se basa en la firme convicción de que no solamente se firme la paz, sino se debe favorecer la gobernabilidad democrática, la economía inclusiva, la educación en derechos y la participación ciudadana. Experiencias internacionales en las cuales nosotros comparamos: Sudáfrica, tras el fin del apartheid, se instauró la Verdad y Reconciliación Comisión bajo Nelson Mandela. Esta comisión buscó la verdad antes que el castigo. En la Guerra Civil de Guatemala se concluyó con los acuerdos de paz que crearon una comisión para el esclarecimiento histórico. Esta comisión de esclarecimiento histórico investigó imparcialmente, las violaciones de derechos humanos cometidas por todos los actores, produciendo el informe llamado Guatemala Memorias del Silencio. Este documento concluyó que la mayoría de las violaciones fueron cometidas por el Estado, más de 200.000 muertos. Ruanda. Tras el genocidio en 1994, la comunidad internacional creó el Tribunal Penal Internacional para Ruanda, por mandato del Consejo de Seguridad con sede en Arusha. Este tribunal juzgó a cientos de perpetradores del genocidio, estableciendo los precedentes sobre crímenes contra la humanidad. Paralelamente, Ruanda implementó los tribunales de Gacaca, tribunales locales comunitarios para juzgar a criminales de guerra de menor nivel. Sierra Leona, 2002. El brutal conflicto entre 1991 y 2002 culminó con la creación de la Verdad y Reconciliación Tribunal Especial para Sierra Leona, ambos del 2002. Se enjuició a líderes, incluyendo a Charles Taylor, por crímenes de guerra y de lesa humanidad. La comisión documental se centró en las recomendaciones sociales y reformas. 2016. Después de medio siglo de conflicto interno, el acuerdo final en el 2016 incluyó un sistema de justicia transicional. Se creó la Justicia Especial para la Paz, JEP, Ley 1922 del 2018, encargada de los delitos graves en el posconflicto. Asimismo, se establecieron las comisiones de la verdad, reparación colectiva, y el Estado colombiano implementa desarme, desmovilización y reintegración de excombatientes, programas de restitución de tierras a campesinos afectados. En este contexto, las fuerzas militares han asumido roles distintos: participación en misiones de observación, protección de comunidades vulnerables y apoyo logístico a reinsertados, y han sido objeto de reformas como disminución de los cuadros directos señalados por violaciones para adaptarse a un país en paz. Estas experiencias muestran que cada transición es única, pero comparten desafíos como reconstruir la confianza ciudadana, promover la participación política de las víctimas y excombatientes, además de la resolución de conflictos. Boutros Ghali exige un equilibrio entre sanciones legales y mecanismos de reconocimiento, siempre con la meta de evitar una recaída en la violencia mediante el fortalecimiento de las estructuras para la paz. Marco normativo: Carta de las Naciones Unidas de 1945 fue el primer instrumento global para la vinculación de la paz con respeto a los derechos humanos. Su preámbulo se apunta a salvar a las generaciones futuras del flagelo de la guerra, y el artículo 1 establece la armonía entre la solución de los conflictos internacionales y la promoción de los derechos humanos. La Declaración Universal de Derechos Humanos completó este marco catálogo normativo inalienable. Consagra los derechos civiles, políticos, económicos y sociales que los estados deben garantizar a las personas. Aquí emana un ejemplo el derecho a la vida y a la seguridad, a la igualdad. En el hemisferio, la Convención Americana sobre Derechos Humanos del Pacto de San José de 1969 refuerza estos compromisos regionales. También el Tratado Esencial de las Convenciones de Ginebra limita la crueldad de las guerras. Estos convenios protegen a quienes no participan en enfrentamientos civiles, personal sanitario, trabajadores humanitarios, y a quienes ya no pueden participar como soldados heridos y prisioneros de guerra. Finalmente, el derecho internacional de los derechos humanos permanece vigente durante y después de la guerra.
exigiendo a las autoridades que protejan derechos fundamentales en las etapas de transición. El rol de las fuerzas militares. Es un papel transformado de las fuerzas militares porque tradicionalmente estaban orientadas a la defensa exterior, lo que hablaba anteriormente, y en conflictos internos prolongados ellos asumen tareas civiles, lo que invita a repensar los fines y métodos. Es una etapa de posconflicto sostenible en donde las Fuerzas Armadas deben reorientar su doctrina hacia la seguridad democrática y defensa de la población. Sin embargo, la militarización no puede reemplazar a la autoridad civil, en consonancia con el derecho de la democracia. Y a la vez las fuerzas militares pueden ser un factor de legitimidad estatal cuando actúan como guardianes del Estado de Derecho. Por ejemplo, en Colombia la doctrina de policía de democracia busca resaltar a los militares protectores de la Constitución y los civiles. Este nuevo discurso militar enfatiza el respeto de los derechos como su fin último y actuaciones como facilitador de las garantías democráticas. En resumen, el rol del militar en el posconflicto debe cambiar de centrar la seguridad en amenazas externas a contribuir en la seguridad humana interna, protegiendo a la población, apoyando la reconstrucción comunitaria y respetando la dignidad de todos para que la paz perdure. Las Fuerzas Armadas deben transformarse en actores profesionales comprometidos con la paz, limpiando su nombre y los derechos, no en reserva moral de políticas belicistas. Muchas gracias.